I a.C., no pasaría mucho tiempo para que cayera la Gran República de Roma y posteriormente se diera el ascenso al trono por parte de Octavio en el cargo de César Augusto, dinastía a partir de la cual se tomaría la personalidad de Julio César como modelo ético y político para la toma de decisiones respectivas al gobierno y la administración de poder. Esto tuvo como consecuencia que la filosofía como ejercicio de reflexión desinteresado, que tenía por objeto el estudio y divulgación de la virtud y el buen vivir, se fuese alejando cada vez más de los círculos políticos del mundo romano, aunque con sus excepciones, el poder se fue consolidando con valores antagónicos o contrarios al de la virtud y el buen vivir. Antes bien, indaguemos un poco sobre cómo era el pensamiento en esta época y en ese lugar. Puesto que Roma se definía por tener una cosmovisión eminentemente práctica, en comparación a los griegos, que tenían una forma de comprender el mundo mucho más especulativa. Es por ello que dentro de las esferas políticas y sociales en los territorios, que posterior a la fragmentación del dominio alejandrino, calzaría mucho mejor el pensamiento helenístico, que se centraba en la pregunta por cómo hay que vivir. Al margen de esta cuestión, se desarrollan o tienen lugar distintas corrientes de pensamiento, dentro de las cuales concebimos al estoicismo, al epicureísmo, el cinismo y el escepticismo. Y sobre estas 4 formas de pensamiento o formas de vivir se va perfilando el pensamiento romano a lo largo de todos sus periodos, y supone también un camino para la búsqueda de la felicidad, que no es sino la respuesta a aquella pregunta por cómo hay que vivir. Sin entrar en mucho detalle sobre el significado o conceptualización de cada uno de estos tipos de pensamiento, no está de más decir que representan actitudes ante la vida y son consecuencias de la pérdida de la idea de unidad que en sentido literal se vio expresa en la disolución de la autonomía política de las ciudades-estados griegas y otrora de todos aquellos territorios del Mediterráneo que se anexaron a la Gran Roma. Esa misma idea de unidad, de identidad política y social que dejó de tener sentido con las conquistas de Alejandro Magno y con la expansión de los dominios de la República Romana. Ahora que es más claro el panorama sobre el pensamiento característicamente romano, hablemos del legado de uno de los más fieles representantes de uno de estos tipos de pensamiento, que no es otro sino la filosofía estoicista, la cual se basa en una vida autosuficiente y en la imperturbabilidad del alma por medio del equilibrio emocional, a través de la reflexión sobre el dolor y el placer en la vida. Este es Marco Tulio Cicerón. Nacido entrado el siglo I a.C., fue un senador cuya formación política tuvo lugar en Atenas, la cuna de la filosofía occidental, donde se dedicó a fortalecer sus conocimientos para un óptimo desempeño en su vida política. Así, la historia de la caída de la República y el ascenso del Imperio Romano se puede contar también desde la perspectiva de Cicerón como antagónica a la que comúnmente se cuenta desde la perspectiva del propio Julio César, quien a través de su personalismo sentaría las bases de la monarquía que asumiría posteriormente Octavio. Sin embargo, la historia de Marco Tulio Cicerón es la historia de un hombre que dedicó su vida a la defensa de la República en más de una ocasión, de aquellos que habrían intentado hacerse con el poder y el control absoluto del Senado y del sistema político. De este modo, los principios estoicos se aplicaban a su vida y ponían de contraste la vida de quienes lo rodeaban, puesto que, aunque era un hombre de una clase social muy privilegiada, con grandes beneficios, aborrecía el derroche y la fastuosidad innecesaria, y del mismo modo se dice que acostumbraba a dar largos paseos en la ciudad con el fin de observar de primera mano los problemas que acontecían a los ciudadanos, para exponerlos con una retórica digna de admirar ante el Senado. Lo describían como alguien de juicios y principios inquebrantables, que llegó a ser cónsul de Roma 20 años antes de que Julio César tomase el poder, y con respecto a la ley, abandonó el cargo al año de haber sido designado. Aunque no fue partidario acérrimo del triunvirato entre César, Craso y Pompeyo,
no interfirió en el mismo, puesto que el poder de estos escapaba de sus manos. Sin embargo, muerto Craso, se suscita un conflicto que inicia cuando Julio César se le da la orden de dimitir del cargo de cónsul y éste, haciendo caso omiso a la orden del Senado, opta por entrar con su ejército a la ciudad de Roma. Ante eso, Pompeyo declara la guerra a César, quien en un intento desesperado por obtener apoyo de los senadores moderados visita a Cicerón, quien por el peligro había huido de Roma, y le presenta promesas de poder y grandeza. Cicerón, advirtiendo el peligro que el narcisismo de Julio César representaba para la República, opta por apoyar a Pompeyo. Sin embargo, siempre se mantuvo muy cercano a Julio César, con quien gozaba de tener conversaciones filosóficas por largas horas. Más adelante, vencido Pompeyo, Cicerón obtuvo el perdón de César, pero su calma no duró mucho, puesto que un año después César sería asesinado en los Idus de marzo, por una conspiración en la que Cicerón no participaría, pero gracias a la cual se generaría una fuerte tensión y luego enemistad con Marco Antonio, la mano derecha de César, quien asumiría el poder dada la muerte de este. No obstante, Cicerón, consciente del caos y desestabilización que representaba la muerte de César para el sistema romano, por la codicia que se desprendería de la lucha de poder que tendría lugar, toma cartas en el asunto y encuentra alianza con Octavio, el sucesor natural de Julio César. No obstante, ya no era el mismo joven de antaño, y más temprano que tarde, Octavio, por beneficio propio, lo abandonaría, y Marco Antonio firmaría la proscripción de Marco Tulio Cicerón, quien se negaría a escapar, aceptando el destino que la consecución de sus decisiones habían tenido como consecuencia. Así, muere decapitado el año 43 a.C., dejando un legado no solo intelectual, sino con su ejemplo se pondría de manifiesto el cosmopolitismo de su época, la versatilidad discursiva, la competencia hasta el final y el compromiso con la libertad que sus propias decisiones moldearon.